Muy bien, continuamos con más del Mundo en 7 días. Nuestra invitada a continuación, Paola Ponciano, con vasta experiencia en el sector de la educación. Actualmente directora país de Educación para Compartir. Paola, gracias por atender esta invitación para conversar hoy de lo que está ocurriendo en los planteles educativos, mucho más allá del escándalo y la coyuntura fuerte del momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Eh, el bullying no es nuevo, no es ajeno, no es una cosa, lo que se le ha puesto es un término gringo actualmente, pero la molestia en el colegio ha existido toda la vida. Pero hoy creo que está llegando a límites donde atraviesa fronteras de lo pensable o imaginable. Paola, buen día y una vez más gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Roberto. Y bueno, sí, yo creo que es un problema que se ha ido acentuando a raíz de la pandemia. Si hablamos de números, ¿no? Vemos una distancia, por ejemplo, entre el 2014 y el 2020, registrábamos aproximadamente 10,000 casos de acoso y ahora entre el 2020 y el 2024 estamos registrando más de 12,000 casos de acoso. Entonces, estamos hablando de que entre 7 años no cubrimos ni siquiera lo que cubrimos posterior al 2020, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema grave que plantea y que viene de cierta forma, se profundiza a partir de la pandemia, ¿no? Como dices, no es algo nuevo, es algo que hemos tenido siempre, pero ahora ya estamos hablando de cifras mucho más elevadas y cada vez también de casos, como dices, mucho más polémicos, mucho más presenciales y que obviamente pues dañan la imagen y la reputación no solo de las niñas y los niños que se ven involucrados, sino de todo el entorno en donde ellos están, ¿no? Entonces, sí estamos hablando ya de un crecimiento de la violencia y también de la violencia y el acoso sexual. Ya no solo hablamos de acoso escolar, del bullying, ya no hablamos como de violencia psicológica, ya también estamos cruzando un límite hacia la violencia sexual dentro de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, ya comenzamos a ver casos un poco más serios y eso implica también pues una intervención mucho más consciente de diferentes aristas, ¿no? Yo ahí quiero hacer un par de puntualizaciones frente a lo que dices. Una cosa es el bullying que ocurre en el colegio, que molestan a una persona u otra por X o Y condición o característica, normalmente relacionado con lo físico o con algún tema de vestimenta, etcétera. Y lo otro es el bullying sexual, es decir, este tema que hoy está pasando límites. Hace no mucho atrás. eh, Cuando no había esta masificación de redes sociales y esta búsqueda de aceptación y de likes a nivel global. Cuando tú salías del colegio, decías, y te lo dice una persona que fue víctima de bullying, salías del colegio y decías, ok, se acabó ya, no los vuelvo a ver hasta mañana. El día de hoy es una persecución constante y ahí vienen estas dos cosas que tú claramente has dicho. Por un lado, la afectación a tu vida y por otro, a tu vida personal interna y por otro lado, a tu reputación externa, que está muy ligada en el caso de los chicos a la presencia en redes sociales. Totalmente, ahorita ya creo que rebasamos el límite de lo que sucede en la escuela, se queda en la escuela, ¿no? Hoy lo que sucede en la escuela es público, las redes sociales nos dan una vida pública y esta vida pública y esta huella digital puede causar mucho daño a nivel psicológico y a nivel físico en niñas, niños, en docentes, en toda la comunidad educativa que puede verse involucrada, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que pensar en cómo el bullying y de una manera el acoso escolar se vuelve multifactorial, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de el docente o la docente que está viviendo la situación en el aula, ya no estamos hablando de violencia entre pares nada más, donde estudiantes quizá pueden generar agresiones físicas, agresiones verbales. Estamos ya también involucrando el tema de la familia, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene la familia en todo este proceso? Y cómo también por el otro lado, pues desde las autoridades, ¿no? Los rectores, el Ministerio de Educación, cómo todos se van involucrando poco a poco para generar un entorno que pueda ser favorable para los estudiantes, ¿no? Pues como dices, ya esta huella digital se queda para largo, ¿no? Y puede afectar no solo la vida de las niñas y los niños en el presente, sino tener un tema en el futuro. Un marco de educación que va quedando
que expiró hace mucho rato y que va quedando en una obsolescencia cada vez más acelerada, producto de que, por un lado, sí, el tema del impartir conocimientos, por otro lado, el tema del marco de comportamiento en los espacios públicos, en los espacios educativos. Es decir, yo creo que ya hoy esto rebasó cualquier tipo de cosas. Cuando empezamos a ver con el caso este fuerte que se expuso de esta supuesta violación, y lo digo supuesta por el caso de la implicación de la terminología legal, donde descubren también un chat donde hay más de 130 personas compartiendo videos pornográficos de sus hazañas con sus compañeras o compañeros o compañeres en estos ecosistemas extremadamente pervertidos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Es decir, en el marco de padres e hijos, educación y sistema educativo. Sí, ahí creo que hay para mí tres cosas importantes, ¿no? Lo primero son los valores y esto es un tema preventivo netamente. Creo que la educación en valores es clave, ¿no? Lo primero, el empezar a conversar de qué es lo correcto, ¿no? ¿Dónde están los derechos del otro? ¿Hasta dónde llega mi derecho? ¿Cuál es mi privacidad? ¿Cuál es la privacidad del otro? Hemos perdido este término de privacidad porque claro, si estamos en redes y entonces posteamos todo, ¿no? Posteamos que vamos hasta el baño, posteamos que estamos haciendo tal cosa y obviamente tenemos estos grupos privados donde compartimos cosas que están fuera de nuestro alcance y lo que deberíamos recibir, ¿no? Como personas. Entonces tenemos por un lado este tema de valores, para mí por el otro importante es el tema de salud mental. A partir de la pandemia se ha profundizado muchísimo el tema de autoestima. Es algo que se tiene que trabajar. Las habilidades y el socioemocionales, el manejo de las emociones, el reconocer, ¿no? Comenzar por reconocer nuestras emociones. Muchas veces todo esto que vivimos de violencia son emociones reprimidas y ocasionalmente lo topamos en el aula porque es más fácil enseñarle a una niña o un niño que 2 más 2 es 4, ¿no? Y es complejo de repente hacer preguntas profundas que lleven a las niñas y los niños a tener catarsis, a sentirse estresados y a reconocer en su cuerpo, en su mente, qué son estas emociones. Entonces es como el segundo componente para mí clave. Y el tercero que puede ser como importante para mí es este rol de las personas que están alrededor del estudiante, ¿no? Tenemos el rol del docente que ya dejó de ser esta persona que lo sabe todo y transmite conocimiento a tener un rol de facilitador y de escucha y también de propositiva de ofrecer espacios seguros, ¿no? Ya hemos perdido a la escuela como el espacio seguro en donde yo llego y estoy tranquilo o yo llego y sé que hay alguien que me va a proteger. Ese espacio seguro se ha diluido bastante. Y el otro es este rol de la familia en hablar, ¿no? Tanto de los docentes como de la familia, en hablar sobre los diferentes tipos de violencia que hay. Cuando no lo verbalizamos, cuando no lo profundizamos, cuando no ponemos ejemplos de qué es violencia, es muy difícil para nosotros reconocerlo, ¿no? Como, ay, es que yo le gusto, por eso me pegó, ¿no? Mm. Es que, pues sí, es que como estoy bonita, me toman fotos, ¿no? De mi cuerpo y la ponen, ¿no? Y lejos de molestarme, me comienza a gustar un poco, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde realmente yo como docente, como miembro de la familia y miembro de la comunidad educativa, le invito a mis estudiantes a reconocerse y a reconocer su espacio vital, sus derechos, su privacidad sobre su cuerpo y los límites que yo puedo establecer, ¿no? Pero eso no lo logro hasta que yo no verbalizo que existen diferentes tipos de violencia y pongo escenarios en donde yo les muestro a los estudiantes que están viviendo esa violencia, ¿no? Para Yo poder hablar de eso. totalmente de acuerdo, Paola, con eso que viene siendo el deber ser. Ahora, ¿qué se está haciendo en favor de eso en el caso concreto de Ecuador? Es decir, ¿qué estamos haciendo en favor de poder efectivamente convertir en realidad ese enunciado que tú bien lo dices, que es el deber ser? Sí, totalmente. Yo creo que hay varias aristas desde donde se está generando acciones. Bueno, la que ya conocemos todos y que no necesariamente funciona adecuadamente es este protocolo y hoja de ruta de derivación de casos, ¿no? Al menos, digamos, como en términos legales y estructura de formación, tenemos pasos a seguir. Hay países que no los tienen. Digamos, en papel tenemos un protocolo, pero el papel soporta todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bajar, ¿no? Falta esta mediación pedagógica de decir, bueno, esto funciona así y que realmente cuando hay una denuncia haya soluciones, ¿no? Entonces, es lo primero.
De ahí creo que también la cooperación internacional, el sistema de Naciones Unidas están haciendo esfuerzos interesantes. Hay programas que están trabajando por el tema de manejo de emociones, de competencias que tienen que ver con lo socioemocional. El mismo currículo ya te lleva a empezar a trabajar esto. Están comenzando en las plataformas de Me Capacito del Ministerio de Educación, pues a ver cursos y temas vinculados a cómo abordar este tema, ¿no? Empiezan a haber cursos de primeros auxilios psicológicos, de lo cual no se había hablado antes, ¿no? Para docentes y empezar a hacer este proceso de sensibilización, que el docente le pierda el miedo a hablar de emociones, ¿no? Le pierde el miedo a decir, sí, yo sé primeros auxilios psicológicos, ¿no? Así como cuando mi estudiante se cae y yo puedo medio vendarle una mano, reaccionar hasta que llegue la ambulancia, bueno, yo puedo reaccionar con primeros auxilios psicológicos ante alguna situación de emergencia que tenga que ver con salud mental. Entonces, creo que en ese sentido se han comenzado a hacer esfuerzos. La planta docente es gigante, los problemas son enormes y creo que muchas veces también supera el sistema. Y la otra que creo que es importante es el visibilizar y empezar a prevenir y tener como núcleos de apoyo, mecanismos de protección desde la comunidad, porque al final sí, el sistema, digamos, a nivel gobierno soporta como garante de derecho, pero la comunidad también soporta, ¿no? Entonces, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están comenzando a trabajar desde lo rural en temas que son mucho más de mecanismos comunitarios, ¿no? Y eso creo que va empujando un poco. Evidentemente no es suficiente, con las cifras que empezamos esta conversación son alarmantes. Y bueno, o sea, la invitación es a no bajar el dedo del renglón, ¿no? Porque si no, seguimos diciendo, bueno, es que no ha cambiado nada, pero sí creo que hay algunos esfuerzos interesantes que están comenzando a suceder. Te quiero agradecer muchísimo, Paola, por el tiempo y por los criterios extremadamente claros y esperamos haber puesto una perspectiva hoy diferente a que sí hay solución, sí hay caminos, pero requerimos de educación y requerimos de tiempo para dedicarle a esa educación y ese cambio, ese paradigma del profesor que era esa fuente de sabiduría eterna, hoy a ser ese facilitador de todo este tipo de actividades. Yo creo que es un llamado de atención a montarnos en ese cambio de manera efectiva y dejar de quejarnos del problema y echar la culpa a terceros, porque es en lo que termina llevando la historia. Es decir, el padre le echa la culpa al colegio, el colegio le echa la culpa al padre, el padre, y seguimos, nadie asume responsabilidad, nadie acusa recibo de nada. Totalmente. Creo que debemos primero entender que no hay un solo actor responsable del 100% del problema, ¿no? El problema es multifactorial, está dividido en diferentes actores, ¿no? Desde la parte de la comunidad educativa, las madres, padres, cuidadores primarios, los docentes, los rectores, los distritos, las zonas, ¿no? El estudiante no es un ente individual, es un ente colectivo. Y desde que lo entendamos a la niña y al niño como un ente colectivo, sujeto de derechos, ¿no? Y que esta sujeción a los derechos está o recae no solo en el Estado, sino también en la comunidad que le rodea, pues podemos articular mucho mejor. Para mí la palabra clave es articular y la otra es hacernos cargo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la omisión, ¿no? Veo y mejor callo porque no vaya a ser que me meta en problemas, ¿no? O para qué denuncio si no va a haber solución. Ya mejor no hay que hacer nada. Entonces, la acción y la acción colectiva, la articulación y el asumirnos como ciudadanos responsables de denunciar, de visibilizar y de poder hacer como una detección oportuna, ¿no? Eso creo que es clave para poder avanzar. Te agradezco muchísimo una vez más el tiempo. Paola Ponciano, directora País de Educación para Compartir. Que tengas un excelente día, Paola. Gracias, Roberto.